Julio Valente. Julio Valente es instructor de CRS Argentina y ya lleva muchos años, tiene un montón de años que lo conozco y tiene muchísima experiencia en el tema de la formación. Ya nos contará ahora su historia. Y quise con él hablar un poco de el arte de atraer clientes, ¿no? Porque considero que, o consideramos, perdón, tanto Julio como yo, que pues realmente ese es el gran reto y el gran trabajo de un buen agente inmobiliario, ¿no? Atraer clientes y tener clientes para toda la vida, ¿no? Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rocío? Gracias por invitarme. No, no, no. Gracias a ti por estar y por haber aceptado la invitación. Te agradezco un montón. Vamos ¿cómo se llama? Dame un segundo a ver las preguntas, justo lo que te iba a decir y se me fue. Julio, háblanos de ti, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo llegas al sector inmobiliario? ¿De dónde vienes? Bueno, vengo del área de empresas privadas, fui gerente de sistemas, gerente general, y en el año 2001 en la Argentina hubo una crisis muy grande, y en esa crisis la empresa que yo estaba cerró y me quedé sin trabajo, con el problema de que tenía Wow. ya 50 años. Entonces, poder obtener trabajo en relación de dependencia ya no era elegible. Comencé a hacer un curso de auditor líder en ISO 9000 y en ese curso me encuentro con un ingeniero que era, digamos, tenía un puesto de coordinador en una universidad, se enteró que yo era licenciado en administración y me ofreció trabajar en la universidad como profesor. La carrera se llama Técnico Superior en Negociación de Bienes y los que son egresados de esa carrera se matriculan como corredores inmobiliarios. Y así empecé en el año 2003 a enseñar dos materias en esta carrera. Una era economía, que en realidad yo la transformé en eh, todo lo referente al desarrollo de proyectos inmobiliarios, y la otra era administración, ¿no? En la administración enseñaba lo que es el ciclo típico de la administración: la planificación, la organización, la dirección y el control, aplicado a medida que fue pasando el tiempo a la actividad inmobiliaria. Yo cuando empecé no tenía idea de lo que era la actividad inmobiliaria, la fui aprendiendo por motu propio, por la lectura que empecé a hacer de material que obtenía, porque año 2000 no había mucho escrito tampoco sobre el tema, eran notas sueltas que había en internet y eso me servía para estudiar. Para el año 2010, digamos que ya 10 años de carrera, lo que me di cuenta es que el corredor inmobiliario en la sociedad no era bien visto. Y me molestaba que por más empeño que uno pusiera en la parte educativa de los alumnos, todos quedaban cortados por la misma tijera de la opinión generalizada que había en la sociedad. Entonces dije, ¿cómo es esto en otros lugares del mundo? Y empecé a buscar. Y en el año 2013 encuentro CRS España, probablemente por un tema de idioma. Y en el 2017 me fui al Inmocionate, que se hizo en Inmocionate del 2017, se hizo en Sevilla, creo. Sí, Sevilla. Y bueno, cuando lo vi dije, esto me lo tengo que traer a Argentina. En el 2018 participé en Celebration, que es la actividad que organiza el Residential Real Estate Council. Acá tengo mi distintivo. Y bueno, ahí firmamos un contrato y a partir del 2018 venimos realizando el curso RIP. Ya vamos por el número 60 de cursos que hemos Wow. dado y no tenemos, tenemos 1.200 agentes que han hecho el curso, pero designados tenemos alrededor de 300. O sea, hay un desnivel muy grande entre la cantidad que hizo el curso y la gente que está designada. No logramos atraer a la designación. Probablemente sea porque nos falta todavía agregar algún valor adicional
al tema del designado. Esa es la historia. Fíjate, ¿y por qué hay tanto, o sea, por qué el gap es tan grande? Bueno, es lo que te decía antes. Calculo que los que hacen el curso quedan maravillados con respecto al curso. Hay que ver, tenemos 380 recomendaciones de 5 estrellas en Google. Todos quedan maravillados con el curso, pero no ven el aspecto de pertenecer a una red internacional. Eh, digamos que el hecho de que tenga un costo de $100, bueno, lo frena un poco en ese sentido. Pero bueno, estamos trabajando con eso. Eso, hay grandes agentes RS en Argentina, los conozco. Conozco a muchos por ahí que van dando vueltas. Cuando vienen a Emocionantes se van por ahí. Oye, cuéntame, como profesor universitario, ¿cuál era tu reto más grande? Decías que no tenías el tema de la complejidad, de que no estaba bien visto la profesión, ¿no? Y sí, eso sigue estando hoy en día. Sí, sigue estando. Lo que pasa que ahora, ya con la introducción del curso, hace 6 años que estamos dando el curso, evidentemente la gente que hace el curso tiene otra perspectiva distinta, les va a todos, les va bien, tienen en claro que el eje de trabajo es el cliente y no las propiedades, eh, tienen en claro cuáles son las prácticas, las buenas prácticas de trabajo, bueno, y eso va dando resultados, o sea, ya armar un curso no es demasiado trabajo, ya hay gente que viene recomendada. El curso, el primero que vamos a hacer ahora es en el mes de febrero, el 5 de febrero, y ya al día de hoy tenemos virtuales, ¿eh? Al día de hoy tenemos ya 25 inscriptos, o sea, vamos a llegar a 30 inscriptos o 35 perfectamente bien. O sea que Súper. eso ya está funcionando. Y mes por medio, prácticamente, el primero que vamos a hacer este año también es en marzo, lo hacemos virtual. O sea que en determinado momento mantenemos un curso virtual y uno presencial. Muy bien. Fíjate cómo ha cambiado el tema los cursos virtuales y los cursos presenciales. Antes, como que nadie quería virtuales. A partir del COVID no hubo opción, pero hoy en día hay mucho más gente que prefiere virtuales, o sea, como que se acostumbró. Obviamente no es lo mismo, y cuando haces un presencial es increíble la energía que se maneja, lo que se comparte, lo que se aprende, ¿no? El programa es el mismo. El programa que nosotros hacemos, el curso dura 32 horas y dura 32 horas el presencial y 32 el virtual. La ventaja del virtual es que podemos llegar al interior del país. Acá hay un dicho muy famoso que dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y a la gente le molesta. Pero es la verdad, pasa en las grandes ciudades. Es así, es así. Entonces, a la gente le molesta cuando hacemos cosas presenciales en Buenos Aires que ellos no pueden venir del interior del país. Entonces el virtual tiene una presencia fundamental y los cursos son federales porque hay gente del norte, del sur, del este, del oeste, hay gente de todos lados. Y Es súper logramos, un bonito grado porque de además, integración se logra. Cada curso tiene su curso, su grupo de WhatsApp y el grupo de WhatsApp no lo cerramos nunca, queda abierto siempre. Y en ese grupo de WhatsApp la gente interviene. qué bueno. La verdad es que al final, yo creo que de las cosas que más me gusta de CRS es que al final somos una comunidad, una tribu, gente que piensa de manera diferente o hace las cosas con un enfoque siempre mirando de cara al cliente, ¿no? De cara al futuro, etcétera, ¿no? Oye, cuéntanos un poco, ¿cuáles crees que son los desafíos? O bueno, no, ¿cuáles son las estrategias más innovadoras o eficaces que nos recomendarías para captar la atención de los clientes potenciales? ¿Cómo hacemos esto de la atracción? Mirá, lo primero, fundamental, no, lo que te voy a decir no es
no es moderno, no es novedoso, tiene que ver con la persistencia que uno tiene para trabajar. Gary Keller sostiene todos los días a la mañana, 3 horas las tenés que dedicar a la captación, porque un profesional inmobiliario tiene 2 trabajos: obtener clientes y desarrollar su profesión. Y la obtención de clientes es fundamental. Entonces, lo que hay que hacer es dedicar tiempo. Un error que a veces cometen los agentes, más cuando están en periodos buenos, en periodos donde, digamos, estamos en un mercado de vendedores, hay más demanda que oferta, es olvidarse de la captación. Y la captación tiene que ser constante. No puede tener periodos donde no lo hago, porque cuando no lo hago y me quedo sin propiedades para vender, no es fácil poder obtener propiedades nuevamente. Entonces aparecen los famosos serruchos en las estadísticas de venta. Como innovación es dedicarle todos los días de todas las semanas 3 horas durante la mañana. Los métodos son dos, que ya los conocés: o trabajar sobre el círculo de influencia personal o trabajar sobre el barrio. Ahí hay otro tema. Acá la gente no trabaja sobre el barrio, no, le da vergüenza, tiene miedo, lo deja de lado, prefiere más trabajar con su círculo de influencia. Muchos lo hacen muy bien y eso genera después una ola de recomendaciones y trabajan en base a eso. Pero el tema del trabajo, que sería el farming geográfico, perdón, es algo que no, si bien lo conocen, no se pone tanto en práctica. No se pone en práctica. Entonces, si tuviera que decirte cuál es la práctica innovadora, hacerlo todos los días. Esa es. Sí, fíjate que es curioso, al final la constancia es la clave del éxito de cualquier cosa. Hacer Por las supuesto. cosas de manera repetitiva, o sea, te quita el miedo, hablas con clientes, la gente te conoce, preguntas, y si estás muy deprimido, porque a veces el agente inmobiliario, y sobre todo los primeros meses, es muy, 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 muy complicado. Quizás hablo desde mis miedos y mis prejuicios, ¿no? Pero realmente los primeros meses de un agente inmobiliario son complicados. Al final lo único que tienes que hacer son acciones repetitivas. Como dices, 3 horas diarias de generación de contactos. Y eso es tan fácil como irte a la cafetería de tu barrio o del barrio en el que quieras trabajar y hablar con el bartender. O sea, ni siquiera hablar con el que atiende, charlar con el de al lado. Ok, que en nuestras zonas, en México, en Argentina, pues un factor que es muy importante es el tema de la seguridad. Entonces, igual no quieres hablar con todo el mundo, pero hay muchas formas de establecer Mira, contacto, yo ¿no? siempre recomiendo, cuando hablo sobre el tema del farming, le digo, desayunen en los bares del barrio y siempre en un bar distinto. O sea que tenés oportunidad de conocer 6 barrios, seis bares. Y tener un folleto que te presente personalmente quién sos, qué haces, cómo lo haces, que en ese folleto esté en tu foto. Y cuando llegás al bar, lo primero que haces, repartís un folleto en cada mesa. Después te sentás en una mesa y tomás tu desayuno. Abrís tu laptop, en la tapa de la laptop tenés la marca de tu negocio, o sea que todo el mundo lo vea, y siempre, pero siempre, alguien se acerca a tu mesa y te dice: ¿tenés unos minutos? Me gustaría charlar con vos. Y ahí tenés tu oficina montada. De Eh, hecho, hay grandes formadores americanos que te dicen que la mejor oficina para captar viviendas es Starbucks, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, esa es una recomendación. Está bien, vas a tener que gastar en desayuno, pero el resultado de ese trabajo va a pagarlos largamente esos desayunos. Pero es una Claro. forma de conectarte con el barrio. Mm. ¿Qué otras cosas podemos hacer en el barrio? Es algo que no les gusta a la gente y realmente es que genera muchísimas posibilidades. De hecho, cuando hablamos de barrio, hablamos, por ejemplo, también de ascensores. Yo es que siempre digo que yo he captado muchas viviendas y me ha ido muy bien en los ascensores, ¿no? Ah, ¿qué tal las? Tengo un pelo aquí que me está estorbando, qué horror. Perdona, Julio. No hay problema.
¿Qué más podés hacer en el barrio? Trabajar con los comerciantes. Los comerciantes son una cadena de transmisión hacia los vecinos. Trabajar con los prestadores de servicio en los domicilios, carpinteros, albañiles, fontaneros, y poder armar una guía que diga mis vecinos recomiendan. Entonces yo le digo, propónganle a un fontanero si quiere participar en una guía donde voy a recomendar sus servicios en el barrio. Lo primero que te van a decir es cuánto sale, gratis. Sí, quiero estar. No, no, no. Pero para poder estar, me tenés que dar el nombre de 10 personas a que les preste servicios en el barrio. Les voy a preguntar a esas personas cómo es tu servicio y si es de calidad, que incluyo en la guía. Entonces, matás dos pájaros de un tiro. Por un lado, sabés si esta persona es adecuada para ponerla en la guía. Y por otro lado, tenés 10 contactos en el barrio que llegaste a través de él. Entonces, me encanta la la idea. guía se llama Mis vecinos recomiendan. La haces digital, o sea que no tenés ningún costo. Le decís a los vecinos, ¿querés la guía? Dame tu WhatsApp. Entonces, de esa forma vas intercambiando guía con direcciones y te armás una base de datos del barrio en pocos meses. En pocos meses te armás una base de datos en el barrio. Y Oye, me salís del encanta, lo voy a problema escribir de la para la llamada gente que nos telefónica está escuchando. en frío, que la gente le tiene terror a hacer eso. Es otra cosa a la que le escapa, digamos. Eso es internacional, pero yo no sé por qué te da terror o por qué nos da terror. En primera, es a través de un teléfono, con lo cual no nos puede hacer nada físicamente, ¿no? A Y lo la sumo te dicen que segunda no. es, y la segunda es, pues quizá la diferencia entre ganar mucho dinero y no, es esa. Tenés que tener un grado de caradurismo, un grado de desinhibición. A la gente le da vergüenza. ¿Qué van a opinar de mí? ¿Cómo me voy a ver? El miedo al fracaso. Cuando uno supera esas cosas y actúa en forma tranquila, desinhibida, y si me dicen que no, bueno, está bien. Discúlpeme, no la vuelvo a molestar y marcás ese teléfono y decís no llamar. Está claro. No, y no necesariamente. A lo mejor le llamas en 15 días y le dices, Y esta cambió de vez sí es mi opinión. oportunidad porque su casa sigue a la venta, con lo cual estoy convencida que tiene que hablar conmigo. Que al final no nos debe de saber mal llamar a un cliente porque ese es nuestro trabajo y vivimos de eso. Y los clientes en muchos casos nos necesitan quizás más de lo que piensan, ¿no? Vos sabés que yo trabajo con un corredor inmobiliario que fue alumno mío y que hacemos el Instagram juntos y él el otro día hizo una llamada telefónica que la grabó en Instagram a un dueño vende. Entonces, le había llamado a este cliente hacía un tiempo y ahora lo llamaba nuevamente y no había vendido su propiedad. Le dice, ¿por qué no apunta mi número de teléfono? Así, si me necesita, me puede llamar. Pero escúcheme, apúntelo de la siguiente manera. El mejor vendedor de propiedades de Buenos Aires. Entonces la mujer se reía del otro lado. Vos cuando incluís el humor y ponés de buena manera al otro, te ve de otra manera. Y probablemente, no sé si le habrá puesto todo eso, el mejor vendedor de propiedades, pero lo habrá anotado y lo tiene presente, porque eso hizo de que la otra persona se fijara en él por un atractivo que los demás no tienen. ¿Eh? Todos te dicen, te voy a vender rápido, vas a sacar el... Todos te dicen lo mismo. Exactamente hay que decir cosas que los demás no digan. Esa es la idea. Sí, sí. Además, muchas veces entender que, por ejemplo, cuando te contestan y eres agente inmobiliario, en vez de decir, sí, soy agente inmobiliario, es, no, soy la mejor agente inmobiliaria que puedes hablar. O al final, como dices tú, sacar un poco así de frustrada está de hablar con nosotros, la entiendo perfecto. Si lo que tiene que hacer es dejar de contestar llamadas, es que usted no está para eso. O sea, al final, efectivamente, partimos de una base y es que partimos de la fobia a hacer las llamadas.
y eso los agentes lo llevan mal. Entonces, parte de otra base, parte de la base de que te vas a divertir haciendo las llamadas. Otra ¿Qué actividad pasa que si podés hago hacer las en el llamadas y me lo barrio, paso? porque cada vez hay menos teléfonos fijos y más teléfonos celulares. Otra actividad que podés hacer en el barrio, buscar un comercio de la zona de afluencia diaria, una panadería, una verdulería, una carnicería, y organizar un concurso, sortear algo atractivo, por ejemplo, una máquina de café Nespresso, que es un elemento atractivo, ponerla en el comercio y vos estás, por un lado, eh, movilizando gente hacia el comercio, porque vos en la zona del comercio tirás un flyer diciendo que estás sorteando una cafetera en el comercio tal y que la participación es libre y gratuita. Y te estás obteniendo fichas de las personas que participan en el concurso, que la ficha es la que se va a utilizar después para tomar de la urna y determinar quién la ganó. Y le colocás de que aunque no esté presente en el acto del sorteo, igual se lleva el premio, por lo tanto que deje bien sus datos para que se pueda ser ubicado telefónicamente. Eso da resultado y eso funciona. Entonces te haces de los teléfonos del barrio. O sea, el que dice que no le dan el teléfono, que no le atienden el teléfono, es porque no tiene ganas. Es decir, ese es el tema. ¿Eh? Esa es la Eso realidad. es quizás la práctica número uno para tener clientes es tener ganas. Exacto, exacto, Súper. exacto. A ver, Oye, es un negocio donde se gana mucho y la gente cree que se gana mucho fácilmente, pero hay que trabajar, hay que trabajar. No en oye, España. ¿cuáles crees? Ay, perdón. No, no, no. Dime, No dime. es el caso de España. En la Argentina vos tenés que tener una matrícula. Y esa matrícula la obtenés con un título universitario. Y muchos egresados de la universidad creen que el título ya le da derecho a cobrar. Le digo, mire, recién empiezan. Esto lo que les permite es trabajar legalmente, pero recién empiezan. Esto no garantiza clientes. Los clientes hay que encontrarlos, hay que buscarlos. Sí, disculpame, me ibas a preguntar. No, no, es precisamente eso. ¿Cuál es el error que cometen típicamente los agentes cuando a la hora de atraer clientes? Ser estáticos, esperar que las cosas ocurran. Y lo que hay que hacer es dinámico. Cuando uno está buscando prospectos, vuelvo a repetir, hacer una lista de todas las personas que uno conoce y trabajar sobre esa lista, llamándoles, explicándoles a qué me estoy dedicando y clasificar. Voy a tener aquellas personas que me recomiendan, aquellas que en un futuro probablemente me recomienden y aquellas que son nuevas y que tengo que ver. Tengo que hacer una campaña de contactos con esas personas. Gary Keller explica bastante bien. El 8x8 es un sistema de contactos rápido, 8 acciones en 8 semanas. El 36 toques es un sistema de trabajo de largo plazo, 3 toques por mes al cabo de un año. Y todas estas acciones a mí me permiten que la persona me tenga presente. Y eso se llama posicionamiento. Cuando alguien le pregunte, che, ¿conoces un buen corredor inmobiliario? O un buen agente inmobiliario, o un buen inmobiliario, y que digan mi nombre. Es decir, de esa manera yo logro estar presente en la mente de los demás. Está claro, está claro. Es el principio de marketing. Al final es, bueno, hay una frase que yo digo, se la comenté el otro día a un compañero y lo puso en un post de, que dicen en México, santo que no es visto, no es adorado. O sea, si realmente no te conoce nadie, nadie sabe a lo que te dedicas y no lo cuentas, pues difícilmente te llegarán oportunidades, ¿no? Otra cosa importante son los testimonios. Los testimonios es alguien que probó el servicio y le gustó. Eso vale más que una publicidad. Que la gente diga lo probé y es bueno, es fundamental. Entonces hay que darle mucha importancia a las estrellas de Google, hay que darle mucha importancia y educar a las personas para que me califiquen, y no solamente para que me califiquen, sino que coloquen una reseña de qué sintió
en el trabajo que yo hice con él. Y eso es fundamental, fundamental. Entrá a mi reseña, mejor dicho, no la mía, sino de CRS Argentina, y después de leer 10 dijiste, ¿cómo que todavía no hice este curso? Tengo que ir a hacer este curso. Claro, pero le tienes que recordar a los alumnos, en tu caso, a los clientes, en el caso de los agentes, que te califiquen, que No, pongan su totalmente, experiencia, ¿no? totalmente. Estoy detrás de las calificaciones porque es lo que nos hace vivir en el futuro. Mm. Bueno, ¿cómo adaptas tus técnicas de captación y conversión dependiendo del tipo de cliente o de mercado? ¿Qué haría un agente? Te tengo como con la imagen congelada. No sé si No, quizás se debas de congela a salir y veces, yo volver a también entrar. veo la tuya a veces que se congela. Es un tema de internet. Bueno, Vale, 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 vale. la forma de trabajar, primero la gran división es si son personas que quieren vender o son personas que quieren comprar. Si son personas que Ujú, quieren vender, tendré una propuesta de valor que los ayude a vender su inmueble. Si son personas que quieren comprar, tendré una propuesta de valor que apunte a ayudarlos a comprar. Creo que esa es la diferencia más importante. Igual nosotros nos mm, especializamos en viviendas residenciales, no nos metemos en otro terreno de viviendas. Eh, de hecho, la ujú, certificación es de especialista residencial, así que trabajamos sobre viviendas residenciales. Yo, acá en la Argentina es bastante claro. polémico el tema de alquileres, porque en Argentina hay digamos, falta de propiedades en alquiler muy alta, producto que se ha manoseado mucho el tema de los alquileres. Hubo momentos que estuvieron congelados, otros momentos que estuvieron libres, y aparte no hay una legislación que defienda al propietario, defiende más al inquilino que al propietario. Entonces los propietarios son muy cuidadosos con el tema de los alquileres. Yo la vez pasada hice un reel donde explicaba los inquilinos hablan pestes de los propietarios y de los corredores inmobiliarios. Y los propietarios hablan peste de los inquilinos y de los corredores inmobiliarios. Entonces le digo, acá hay un factor común, que es que al corredor inmobiliario no lo quieren. Entonces no se metan. Cuando uno analiza las estrellas en Google, los que tienen más baja calificación es porque hacen alquileres. Siempre queda manchado Uf, el corredor inmobiliario. sí, es tremendo. Y yo creo que también a partir de la incursión de las aplicaciones tipo Airbnb, ¿no? ¿Ahí ha afectado mucho ese tipo de producto? No, en general los propietarios quieren trabajar con este tipo de aplicaciones porque, es decir, trabajan con personas que van a utilizar por menor tiempo su propiedad. El tema es la vacancia que pueden tener, el tiempo que no pueden alquilar, y los corredores están contentos porque obtienen un honorario mayor. El problema Mm, está dado con el alquiler a largo plazo, donde si te mm. encontrás un inquilino que no paga sus cuentas, poder sacarlo de la propiedad cuesta muchísimo, cuesta mucho, mucho. Entonces, los propietarios son muy cautelosos y de hecho han retirado prácticamente una cantidad importante de inmuebles del mercado, ¿no? Mm. Muy bien. Oye, sí, es que ese es el problema, porque en cierto sentido han quitado muchas propiedades del mercado y las han dedicado al alquiler turístico, que entiendo que sí es porque hay una demanda de eso, ¿no? Pero efectivamente ha quitado del alquiler propiedades mm, residenciales y ese es el problema social que se está generando, que no hay viviendas para vivir de temporadas, de largas temporadas. Es así, acá es exactamente así. Y acá es gravísimo porque Sí. encima
el gobierno, para tratar de defender a los inquilinos, establece cláusulas de alargar los contratos, establece cláusulas de no aumentar más que un determinado. Ten en cuenta que nosotros estamos con una inflación anual del 200%. ¿eh? Estamos a un nivel de Wow. inflación de entre el 10 y el 15% mensual. O sea que el sistema de actualización de los valores de alquiler es fundamental. Entonces pusieron el sistema de actualización cada 6 meses y eso no te protege. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Salen de entrada con valores muy altos que prácticamente son impagables. No, no, es un problema que hasta que no haya una legislación donde defiendan al propietario, no va a haber mucha oferta. Y vuelvo a repetir, con esa idea de que el inquilino es el más débil en la negociación, se lo protege más que al propietario cuando debería ser equitativo. Si un inquilino no paga, hay que darle un preaviso y cumplido ese preaviso, si no sigue sin pagar, se lo saca de la propiedad. ¿No? Si hubiese una legislación que defendiera eso, sería más fácil poder alquilar. Como eso no está, los propietarios se Claro. cubren por todos lados para poder alquilar. Es normal porque hay propietarios, muchas veces esas leyes se basan en políticas de grandes propietarios y hay muchos pequeños propietarios que pasan por ahí y que les afecta porque a lo mejor era la pensión con la cual iban a completar su vida y de repente el gobierno les dice no puedes aumentar en un X% y dices, me estás empobreciendo a mí, ¿no? Exactamente. Oye, bueno, hablemos de lo que nos importa porque los alquileres realmente es un tema bien complicado y es difícil, bueno, que nosotros lo podamos saber y además a mí me gustaría con la experiencia que tú tienes, es que tú tienes mucha experiencia en el tema de acciones de atracción y hemos hablado de algunas. Me gustaría pues que habláramos un poco de las tendencias, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos atraer clientes en la era de las redes sociales, cómo podemos atraer clientes en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Bien. Una de las cosas que hay que empezar a aprender a hablar es hablar de los beneficios que una vivienda trae para una persona y no de las características. En general, siempre se habla de las características. Tiene 2 dormitorios, tiene un baño, tiene una cocina grande, cuando lo que tenemos que hablar son de los beneficios. Tenemos que, es decir, trabajar en un lenguaje de beneficios. En eso nos puede ayudar enormemente la inteligencia artificial. Uno utiliza ese programa diciéndole cómo quiere que sea la descripción, resaltando los beneficios que tiene la propiedad y poniendo cuáles son las características que tiene, y realmente eso es una ayuda importante. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en una era donde el servicio es muy tenido en cuenta por las personas. Uno cuando va a un restaurante pide antes, mira primero cuáles son los restaurantes que están recomendados. Cuando va a ir a un hotel a otra ciudad, busca en TripAdvisor cuáles son los hoteles que tienen mejores recomendaciones. Por lo tanto, como dije antes, el tema de las recomendaciones en Google para mí es fundamental. Ese es un elemento. Eso va a ayudar a generar Sí. confianza sobre la persona. El otro elemento que atrae es explicar cómo uno trabaja, tener una actitud donde uno educa al consumidor de cuáles son los pasos que va a hacer. Y eso es la propuesta de valor. Es decir, que yo la puedo listar y en mi autorización de venta, que es la multiexclusiva, colocar mi propuesta de valor para que el propietario pueda estar seguro de cuáles son las cosas que yo me comprometo a hacer. Entonces, esos elementos atraen frente a otros corredores que hablan de términos generales. Para nosotros lo que es importante es cliente primero. Bueno, ¿qué es el cliente primero? ¿Qué vas a hacer por esa persona? Entonces, cuando uno destaca, lo que voy a hacer es escuchar cuáles son sus necesidades, recomendarle cuál es, si estamos hablando de un vendedor, recomendarle cuál es el precio competitivo para vender su propiedad.
No se tienen que olvidar los corredores que cuando una propiedad sale al mercado, entra en competencia con todas las demás. Por lo tanto, si no obtiene un precio competitivo, no va a ser llamativa. Recomendarle de qué manera presentar la propiedad, no solamente el tema del home staging, sino de la forma en que la propiedad es mostrada al mercado. Tener un contacto semanal con el propietario, llamándolo por teléfono, y un contacto presencial una vez por mes para determinar si la estrategia de venta que se está utilizando es la más adecuada o no. Entonces, todas estas cosas, cuando uno las explica, el propietario escucha y dice, me gusta este, quiero trabajar con él. Más allá de las recomendaciones, que las recomendaciones, la ANAR dice que cada 3 recomendaciones son 2 ventas. Es el sistema de venta mucho más, mejor enfocado que existe. Hay un libro de Buffini. Mucho más rentable. Hay un libro de Buffini que dice, trabaja con recomendados y vive la buena vida. Es verdad. Yo hice el curso de Buffini de los 100 días para el éxito hace mucho tiempo, y es que realmente lo que te habla es de un trabajo tipo hormiga. Es decir, todos los días entregar tarjetas, 5 tarjetas todos los días. Todos los días al menos visitar a un cliente de ¿cómo se llama? El pasaba por aquí, ¿no? Y dar algún regalo. ¿Qué más cosas, Julio? ¿Qué más cosas hay que hacer? ¿Qué más cosas? Primero, es muy importante lustrar tu marca personal. Vestir apropiadamente, tener un lenguaje empático, asertivo, darte a conocer. El Facebook, el Instagram son herramientas que me permiten a mí mostrarme. Hay que acordarse que Robert Cialdini, cuando habla de los métodos de influencia, habla de la autoridad, lograr influencia a través de la autoridad. Y la autoridad, un corredor inmobiliario la puede traer por el lado del poder del experto. Cuando uno es experto en la actividad que realiza y explica cuáles son las formas de ejecutar cada paso dentro del proceso inmobiliario, lo que está mostrando es que sabe. Y si sabe, ese me interesa. Entonces, en lugar de hablar de vendí tanto, vendí cuánto, que todo el mundo se le puede escapar un 0, vendió una y dice vendí 10, explicar cuáles son las formas con las que yo trabajo. Entonces, eso es lo que me da autoridad, y esa autoridad significa influencia. Ese es un elemento importante. ¿Qué otra cosa? Me gusta, me Bueno, gusta. es decir, trabajar el posicionamiento personal, la marca personal, generar confianza, fundamental. Obtener recomendaciones en Google. Eso también genera confianza. Y después explicar claramente cuál es el servicio que yo voy a hacer por las personas que me contraten. Esa es mi propuesta de valor. Todos estos elementos conjugados me van dando una imagen, y esa imagen es lo que me precede a mí y es lo que me va a permitir que me contraten. No hay que olvidarse que nosotros trabajamos en servicio y el resultado del servicio se ve al final de la prestación. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas que permitan intuir a la persona que me va a contratar cómo es ese servicio. El tema de no formalizar, ahora no me sale la palabra, que es tangibilizar, ahí está la palabra. El tema de tangibilizar el servicio, el tema de hacer una guía para vendedores y una guía para compradores, donde yo estoy cumpliendo 2 funciones. Por un lado estoy educando al prospecto y por otro lado estoy mostrando qué es lo que sé. Son las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, todas esas cosas lo que van haciendo, me van generando un halo alrededor mío que van a decir, este es bueno y este le voy a contratar. No salgo más caro, cobro igual que los demás. No soy más caro por hacer eso. Tampoco soy más barato. No es que perdono honorario. No es que si estás conmigo te voy a cobrar un punto menos.
Una gente una vez me dijo, me decía yo estaba vendiendo mi chalet, fue de ahí cuando volví a ser agente. Me dijo, bueno, si me das tu casa, te cobro un 1% menos, que en realidad es un 33% menos de los honorarios, ¿no? Y era como, yo no quiero pagarte menos, quiero que me digas qué servicios vas a darme, ¿no? Y no supo contestarme esa pregunta. Pues muchos creen que bajando el precio es fundamental, pero no. Hay que ver qué servicio me va a dar. Porque por ahí me cobras un punto menos, pero no haces nada. Es lo mismo que nada. Mm, sí, sí. Oye, ¿cuál sería tu consejo más valioso para alguien que está trabajando en mejorar sus habilidades para atraer y convertir clientes? Que haga el curso RIP y que obtenga la certificación CRS. Eso es lo más valioso que hay. No hay ningún corredor inmobiliario que ha hecho el curso RIP que le va mal. A todos les va bien. ¿Eh? Mm, Aparte, hay un libro que se llama Yellow, que es de un colombiano que se llama Gómez de apellido, ahora ya me va a salir el nombre. Yo ya estoy medio viejito para esto. El ya, chip, ya, el me chip, pasa igual. el, eh, el chip mío ya es viejo, hay cosas que me olvido, pero en este libro dice algo que tiene que ver con el coaching, que dice, cuando vos cambias tu actitud, cambia tu realidad. Entonces, el RIP lo que te permite es cambiar la actitud. Y al cambiar la actitud, cambia tu realidad. Y cuando todo el mundo dice no se vende nada, vos estás calladito y contento porque estás vendiendo. A veces ni lo decís porque te da vergüenza. Sí, sí. ¿Cuál es la frase favorita de toda la gente que está en CRS? Esto ha sido un antes y un después, ¿no? Un antes y un después. He dado una vuelta de 180 grados. Empecé, me ha empezado a gustar de nuevo la profesión. Me siento acompañado. ¿Qué más dicen? Eh, Loas hablan, loas. Es realmente, la gente está muy conforme con el curso, muy conforme con los grupos que se arman, muy conforme con la gente. Este año hemos hecho la primera reunión anual, el primer encuentro. Han venido más de 100 personas. eh, ¡Wow! Así que bueno, vamos en buen Emocionate. camino. Vamos en buen camino. Oye, muy bien. La verdad que es súper bien y para todos nosotros también es súper interesante porque al final ser un agente CRS pues te da la garantía de que Exactamente. cualquier otro CRS certificado en el mundo va a cuidar mucho a tus clientes, ¿no? Porque quizás esa es la parte más, bueno, que a mí más siempre me queda, ¿no? El no solo hacerlo mejor yo, que obvio es importante, sino siempre tener en mente la experiencia cliente, siempre tener en mente cómo hacerlo mejor para que los clientes te identifiquen como efectivamente un profesional y sobre todo que te recomienden, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Oye, Julio, quería saludar a la gente que está aquí conectada, que no había saludado, que está por ahí Martina, una amiga nuestra, y está José Luis Quirós también, que por aquí se conecta, creo que él está en Francia, ¿eh? Y se conecta para escucharnos, o sea que esto es muy divertido. Hay mucha gente de Latinoamérica que ve estos webinars y bueno, lo más importante es que sirvan para todos los agentes que nos ven, ¿no? Hay mucha gente que está empezando en el sector inmobiliario, que lleva poco tiempo. ¿Qué consejo les darías a ellos? ¿Qué consejo les daría? Además de, además de que hagan el curso REP de CRS, ¿Qué consejo ¿qué les daría? tips, qué consejos, tres o cuatro acciones? Ya las hemos hablado, pero es simplemente, imagínate, yo acabo de llegar al sector, llevo 2 días Yo y siempre me digo topo que contigo, corredor tío. inmobiliario o agente inmobiliario, según el país, como se lo llame, está Mm, basado en tres elementos. Un elemento es su propósito personal. Y ahora me acordé el nombre del autor del libro, David Gómez,
Yellow se llama el libro. Es un Hielo. libro Vale, me lo voy a impresionante, un buscar. libro que te explica cómo desarrollar tu propósito personal. Yellow, hay un audiolibro también. Un elemento es Ujú. el propósito personal, donde yo a través del propósito le estoy explicando a alguien qué quiero hacer por él. El segundo elemento son tus valores personales, que eso ayuda a empatizar con el otro. Y el tercer elemento es tu propuesta de valor. Esos tres elementos uno los tiene que tener claros y tiene que tener en cuenta que la propuesta de valor no son lemas publicitarios, sino que son acciones concretas que yo voy a hacer por el prospecto para ayudarlo a lograr su objetivo. Eso es lo que voy a hacer. Hay Súper. un libro de Pedro Trueba de Torres, lo debes conocer a Pedro, que se llama Las Exclusivas, Claro. y Es comienza el paisaje mío. libro, claro, es tocayo correligionario tuyo, es de tu misma nacionalidad. Comienza el Exacto. libro, Las Exclusivas, con reportajes, y hay reportajes a corredores inmobiliarios. Y uno de ellos a una Ahí señora salgo yo. de una señora de la Ciudad de México, que por supuesto está cambiado el nombre, y la mujer dice, yo no estoy de acuerdo a trabajar con exclusivas. Yo trabajo mejor con opciones, le llaman opciones a la idea de trabajar sin exclusividad. Porque si trabajas con exclusivas, te comprometes. Y si te comprometes, tenés que cumplir. Y eso te da mucho trabajo. Mientras que la no exclusiva no me compromete a nada, si aparece un interesado y cuadra con lo que necesita, podés vender y cobrar tu comisión. Lo único que veo mal, dice la señora, es que muchas veces el propietario, como una estrategia, va a decir que vos no estuviste a la altura de lo que él esperaba y te va a pagar menos. Aún así vale la pena. Y yo digo, como Madre dicen mía. los abogados, ¿no? A confesión de partes, relevo de pruebas. A muchos corredores inmobiliarios no les gusta comprometerse. ¿Por qué? Porque el compromiso significa trabajar. Y muchos no quieren trabajar. Es tan sencillo como es. Sí, bueno, todo, ese es el sueño americano. Tenerlo todo y trabajar poco. Oye, Julio, me está preguntando Erika, mira, Erika dice, tuve la oportunidad de estar con Julio en Argentina y es un crack. ¿Cómo hago para hacer el curso acá en España? Pues, Erika, estamos en Busca CRS Spain y ahí vas a encontrar toda la información, por supuesto. Claro, de Argentina no podemos dar Estaremos cursos en España, encantados tienen que de... ir a España. Ya, ya. No pasa nada, yo soy formadora en España, Julio. Para todos debe de haber, ¿vale? Tú das tus cursos en Argentina, de la misma forma que yo no puedo dar cursos en Argentina. Correcto, Bueno, no pasa correcto. nada. Somos colegas y estamos en el mismo camino y nos apoyamos. Hemos llegado casi al final. No sé, nos queda poco tiempo. Me gustaría que cualquier persona que te haya escuchado, yo creo que, tendríamos Julio para mucho tiempo, mucho rato. Me gustaría seguirte haciendo preguntas, pero mm, lo más importante es cómo puede comunicarse la gente contigo. Si alguien nos está escuchando de Argentina y quiere hacer estos cursos, ¿cómo te localiza, Julio? Mirá, vos ponés Julio Valente en internet y aparece mi Facebook, aparece mi Instagram, para ahí tienes canales. Incluso debe aparecer mi número de teléfono, mi número de WhatsApp en algún lugar. Eh, Instagram o Facebook son dos lugares donde me van a encontrar. Estupendo, estupendo, Julio. ¿Quieres comentar algo más para la gente? Nos queda poquito tiempo. ¿Algún comentario que quieras hacerles? ¿Qué sé yo? Es una Sí, sí. actividad maravillosa, es una actividad maravillosa. Aquel que le gusta trabajar con personas es una actividad maravillosa. Poder ayudar a la gente, sentir el cariño que tiene la gente cuando ha vendido o comprado una propiedad, el cariño que expresa hacia el agente o corredor inmobiliario, es algo que no tiene precio realmente. Así que hay que hacerlo bien, ¿no? Se gana mucho, pero hay que hacerlo bien. No Ay, cabe la posibilidad de hacerlo mal. Y si no lo sabe, aprenderlo.
Hoy hay mucho material. Yo cuando empecé, hace 20 años, no había nada, 21 años. No había nada. Ahora hay muchísimo material para distintos niveles, básico, medio, alto. Es impresionante, ¿no, Julio? Nosotros que venimos de otras épocas, hoy en día puedes aprender casi de todo en YouTube, casi de todo puedes encontrar en páginas y demás. O sea que realmente el que no se forma, el que no está presente, el que no tiene las mejores herramientas es porque no quiere. Exactamente. El propio Trueba de Torres tiene un libro que se llama 10, el asesor inmobiliario perfecto, que aquel que está empezando tiene que leer ese libro. Para mí es un libro de cabecera en la materia que doy en la facultad. Fíjate, qué chulo. Qué envidia me das. Yo daba clases en la universidad hace mucho tiempo, pero aquí en España no, nunca lo he hecho. Tampoco he homologado mis títulos aquí, o sea que complicado. Pero bueno, nada, seguimos en el mundo inmobiliario, que es donde nos gusta estar. Julio, te quiero agradecer de verdad, de todo corazón, haberte conectado y haber compartido con nosotros. Como te digo, esto tenemos que repetirlo alguna vez y buscar más temas porque creo que tienes una gran forma de explicarnos y me ha gustado un montón. Muchísimas gracias. Es como no te veo a los ojos, no sé si está. Bueno, por fin estabas está como friseada, qué horror. La Sí, imagen. es un tema de velocidad de transmisión de Internet. Ya lo sé, lo sé. No pasa nada. Pero bueno, por lo menos ahora ya te veo a los ojos. Es que hace rato estuve un ratísimo con la vista friseada, ¿no? Pero bueno. Julio, muchísimas gracias. Gracias por participar y por compartir con todos nosotros. Un abrazo muy grande. Gracias a vos y a la gente que nos está escuchando y como Boy Scout, ¿no? Siempre listos. Eso. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado conectados. Gracias a los que nos escuchan en diferido. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao. Chao.